Buen día, familia amada. Qué gusto, qué lindo, como cada domingo, poder compartir con ustedes esto que nos apasiona, que es Cristo, es su vida, es su verdad, es su propósito. Y cada vez que podemos entender esta profundidad de esta obra de la cruz, somos renovados, fortalecidos, y esta verdad entendida es la verdad que nos hace libres, pero también efectivos. Una iglesia que no entiende es una iglesia que no avanza, una iglesia que no es efectiva en el propósito para el cual Dios la escogió. Así que bienvenidos a los valientes, que nada los puede detener, porque hay algo más poderoso que cualquier otra cosa que está dentro. Es un fuego ardiente que aunque esté bajo cero, seguimos. Estuvimos hablando los anteriores domingos sobre participantes de la naturaleza divina, participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin la confianza del principio. Este reino se mueve por la fe, se mueve por la confianza en Él. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No está diciendo es difícil, es imposible. Necesitamos confiar en Él. Esta canción última que cantó Andrea, el Señor en una noche, una madrugada de adoración, la puso en mi playlist y me tocó tanto. Y en base a esta canción quiero comenzar este tema, para que cada uno de nosotros podamos realmente con diligencia atender y entender, porque se trata de la superioridad de Cristo, la supremacía de Cristo. Este Cristo que participó de la naturaleza humana para salvarnos. A mí eso me sobrecogió muchísimo, porque no solamente nosotros somos participantes de su naturaleza divina. Antes de eso, Él tuvo que participar de esta naturaleza de muerte para salvarnos y volvernos a la comunión con el Padre. Cristo, nuestro fiel y sumo sacerdote, participó de carne y sangre para librarnos del temor. ¿A qué le tiene usted temor? Yo le tenía temor a todo, pero después pude identificar también una raíz muy fuerte. Entonces, la supremacía de Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando. Hay mucha discusión sobre el escritor a los hebreos, pero cuando nosotros hemos leído detenidamente las cartas del apóstol Pablo, podemos entender su lenguaje, podemos entender sus criterios, podemos entender cómo se expresa su expresión y cómo describe a Cristo. Entonces yo creo que él escribió esta carta. Y nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y cuántas veces no lo entendemos y estamos teniendo temor? Hoy la crisis, el gobierno, oiga, el universo está sustentado con la palabra de su poder, las galaxias, las estrellas, que según los científicos se tardan más de un año en rodear una estrella. Todo
El universo está sustentado en la palabra de su poder. La palabra es Cristo. Y también nos sustenta a nosotros. ¿De qué vamos a temer? Estamos sustentados en Cristo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí podemos entender la supremacía de Cristo, la superioridad de Cristo sobre todo el mundo espiritual, sobre todo lo creado, sobre principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Cristo es superior. Y por eso es que tenemos que prestar atención a lo que Él ha hecho en la cruz y a lo que Él nos dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El Señor sigue hablándonos de ser diligentes, de ser precisos, de ser enfocados, de no dejar para mañana, de enfocar lo que necesitamos, en lo que necesitamos permanecer y ser diligentes. Y esta palabra, por tanto, ¿qué está diciendo? Está haciendo alusión al capítulo 1 que hemos leído. Por la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, prestemos atención, porque es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí el apóstol Pablo tiene la idea de un barco a la deriva. ¿Qué pasa para deslizarse? ¿Qué tiene que hacer usted para deslizarse? Nada, nada, nada. Deje de orar, deje de leer, deje de congregarse, deje de participar del cuerpo. No tiene que hacer nada. El deslizamiento no es de la noche a la mañana. El deslizamiento es progresivo. Y cuando acordamos, nuestro corazón está endurecido. Cuando acordamos, hallamos las cosas cursi. Uy, no, eso ya es mucho. Ya esa mujer ya habla, ya comenzamos a devaluar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque otros dioses comenzaron a gobernar nuestro corazón y nuestra mente. Pero si entendemos la superioridad de Cristo y que Dios en este tiempo, en estos postreros días, no nos ha hablado ya por los profetas, porque los profetas anunciaban algo que iba a suceder. ¿Y sabe qué? Y sucedió. Cristo es la respuesta. Cristo ya consumó todo en la cruz. Consumado es, hecho está. Cristo es superior a todo. Debemos prestar atención a la palabra de su poder y considerar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo. Amados, qué importante es considerar. ¿Quién es Cristo en mí? ¿Dónde está Cristo en mi corazón? ¿En mi prioridad o para cuando me conviene buscarlo? La palabra considerar en el griego es katanoein. No significa simplemente mirar o notar algo. Se puede mirar o notar una cosa sin verla realmente. Yo estoy mirando aquí, pero no estoy viendo el detalle. La palabra significa fijar la mirada en algo de tal manera que se pueda aprender su significado interno y lo que nos quiere enseñar. ¿Cuál es la lección que Dios quiere hablarnos a través de su palabra? ¿Qué necesitamos entender? ¿Qué necesitamos aprender para aplicar? ¿Qué necesitamos tomar en cuenta? Atendamos con diligencia.
no solo para oír, sino para practicar lo que oímos. No sea que nos deslicemos. Aquí la protección para no deslizarnos, ¿cuál es? Anclar nuestra alma en la verdad, en la palabra de Dios, que es la verdad eterna, poderosa. Anclar nuestra alma y que Cristo sea el timón de nuestras vidas. Es tener a Cristo como el ancla y el timón de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque el ancla nos va a afianzar en la verdad y el timón nos va a guiar por la verdad. Fíjese ese barquito a la deriva. ¿Cuántas veces nuestras emociones nos llevan a la deriva? Porque no estamos anclados, no estamos cimentados en la verdad presente, esa verdad poderosa, que cuando la entendemos, cuando la aplicamos, cuando la practicamos en nuestras vidas, nos va a hacer permanecer firmes. Como ayer nos reíamos un poco en la ministración del tiempo de esta palabra, como rulo de estatua, firme, sin moverse. Venga el viento que venga, usted está sabiendo en quién ha creído, que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. ¿De qué está lleno tu depósito? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De la verdad o de la verdad a medias? Los sofismas. El engañador siempre va a venir con sofismas. Con que Dios ha dicho que no pueden comer de todos los árboles. Ahí la enganchó a la mujer. No, no, no. De todos podemos comer menos de uno. Ya estaba enganchada. La palabra del Hijo es la autoridad suprema. Y estamos en un hilo conductor en todo lo que es Hebreos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Aquí la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Imagínense esa palabra de la ley, porque ahí se está refiriendo a la ley de Moisés. Esa palabra tuvo validez y los que desobedecieron esa palabra experimentaron las consecuencias de esa desobediencia. Ya lo hemos visto en la Biblia. ¿Cuánto más, amados, cuánto más? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuánto más no vamos a prestar atención a la máxima autoridad que es Cristo? La palabra de Cristo es la máxima autoridad. ¿Cuánto más no vamos a prestar atención a lo que Cristo dice? A lo que el Hijo nos habla. Es necesario que... ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y por qué vamos a escapar si esta salvación tan grande lo que ha hecho es bendecirnos, sacarnos de la esclavitud, de la muerte, del temor, y nos ha traído al regazo de Dios, a la paternidad de Dios? ¿Por qué vamos a escapar? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no prestamos atención y no hallamos algo como valioso? Lo devaluamos. Devaluamos y lo usamos solamente a veces. Lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Entonces, a esa gente de ese tiempo, el Señor les habló. Les habló lo que los profetas habían anunciado. Estableció ese orden nuevo, ese orden de vida, de libertad, de gozo, de paz. La palabra del Señor tiene validez
Si tuvo validez la de los ángeles, que era la ley, que ya fue caducada por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿cuánto más la palabra del Hijo de Dios, que tiene el poder para sustentar todas las cosas? Una salvación tan grande, esta palabra tan grande, es similar a la palabra de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Es similar, ¿sabe por qué? Por lo que Dios nos ha provisto en Cristo. Es que cuando entendemos la obra de la cruz y la gran provisión que Cristo ha hecho para nuestras vidas, no vamos a estar ociosos ni sin fruto, no vamos a estar desatendidos, no vamos a estar en otras cosas. Nuestro foco central va a estar en esta verdad eterna. Vamos a atender las cosas temporales, claro, porque Dios nos ha plantado en el tiempo, en este tiempo temporal, y eso también es importante. No estoy diciendo que lo menospreciemos, es cuestión de prioridades solamente. Lo temporal es muy importante. Estamos pasando tiempo con la familia, con los hijos, con los hermanos. Lo eterno es de igual manera sumamente importante, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender la magnitud de lo que eso significa. Puso la vida eterna en nosotros, puso a Cristo. Entonces, tanto lo uno como lo otro es importante, pero solo tiene que ver con prioridades. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿En qué inviertes tu tiempo? Y necesitamos invertir el tiempo porque los días son malos. Pero los tiempos malos siempre nos van a mostrar oportunidades. Siempre hay oportunidades a los que de verdad se meten con Dios, a los que no solamente cumplen reglas, pero su corazón está frío e indiferente. Porque no se trata de cumplir reglas. Nosotros obedecemos por amor, no por temor, ni al castigo, ni por interés. Si no consideramos algo como grande y de mucho valor, lo dejamos para un asunto de conveniencia en vez de que sea un compromiso. ¿Es así? Si tú no consideras la superioridad de Cristo y la obra de la cruz, lo que hizo en tu vida, lo que Dios nos ha provisto, no es cualquier cosa. Somos eternos, pero eternos para la vida, porque toda la gente es eterna, unos para la condenación eterna y otros para la vida eterna. Por eso hay que prestar mucha atención. Ya sabe, consideremos esta salvación tan grande, porque esta salvación tan grande no se quedó solamente en el perdón de los pecados. Esta salvación tan grande fue el medio para justificarnos y darnos una nueva creación, compatible a la naturaleza de Dios, donde Dios puede habitar en nosotros, donde podemos tener esa visión, ese discernimiento, todo lo que es parte de su naturaleza, el fruto de su espíritu. Entonces, aquí el apóstol Pablo está sacando un extracto del Salmo 8 que escribió el rey David. Un varón, un hombre apasionado, un hombre que amaba a Dios y en el tiempo de la ley conoció la gracia y fue llamado por el Dios mismo un hombre conforme a su corazón. Pero pecó feamente, más que Saúl, en el sentido moral. Pero Saúl desagradó a Dios porque la soberbia, el temor, es parte de esa raíz. Ya sea la soberbia para ser arrogantes,
o la soberbia para no hacer lo que Dios nos manda, como los talentos. Lo mismo le pasó a Saúl. El Señor habló una parábola que repartió a 3 hombres. A uno le repartió 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Los primeros 2 creyeron y los multiplicaron, pero el otro no conocía al Señor. Tenía una idea muy lejana y vaga de Él. Y le dijo, escondí tu talento porque te conocía. Mentira. Sabías que eras hombre. Sabías que eras hombre rudo. Que ciegas donde no pones. Imagínense. Y él le dijo, siervo malo y negligente. La negligencia es lo opuesto a la diligencia. ¿Podrías al menos poner el dinero en el banco para que gane interés? Pero, ¿qué le dijo a los otros 2? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que yo creo que todos los hijos de Dios deseamos. Oír esa voz, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nosotros mismos. Pero en aquello que el Señor nos ha llamado, porque hay una participación en el llamamiento celestial, podamos darle a Él lo poquito que le damos, Él lo multiplica. Y eso hace la diferencia. Entonces, aquí el apóstol Pablo está replicando el Salmo 8 y dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Aquí, si nos damos cuenta, Dios no le dio el gobierno, el dominio a los ángeles. El deseo de Dios desde el principio fue que el hombre gobierne en el presente y en el futuro, no los ángeles. ¿Qué? Oiga, ¿cómo nos ama Dios? Los ángeles son creación también de Dios, pero no le dio el gobierno a ellos, sino, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? En ese tiempo visitaba, ahora ya vive en nosotros. Está diciendo acerca de la debilidad del hombre, acerca de la pequeñez del hombre ante el Dios creador y poderoso. ¿Qué es el hombre tan pequeño y tan débil para que tú le des este gobierno y este dominio? Es que eso es la gracia. Es que eso es la gracia. La gracia no se le da al que se porta mejor. La gracia es para todos. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Nosotros somos un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo, diga todo. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Que nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí hay un problema, hay una solución. ¿Cómo es que le sujetó todas las cosas a sus pies? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Cuál es? Ese es un problema que a veces no podemos entender. ¿Cuál es la solución? Pero vemos. Fíjese, pero todavía no vemos. Pero hay un pero más grande. ¿Cuál es? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Y sabe qué, amados?
pero todavía no vemos que todo le sea sujeto, pero vemos aquel que venció todas las cosas. Y Efesios 2 nos habla que Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y todo está bajo los pies de la iglesia, del cuerpo. ¿Por qué? Por Él. Es que todo es por medio de Él y para Él. No se trata a 40 días de ayuno, piso al diablo. No, ese fue vencido en la cruz. Lo que el Señor quiere es un corazón humilde, rendido, que le crea, que entienda su supremacía sobre todas las cosas y que de acuerdo a esa realidad de lo que ya somos en Él, podamos aplicar cada día, cada momento de nuestras vidas, podamos practicar aquello que ya somos. Es que no puedo perdonar. ¿Cómo voy a perdonar? Tú no tienes enemigos. Nosotros no tenemos enemigos en este nuevo pacto. El enemigo que tenemos está dentro. Y cuando ese está en gobierno, ese te hace enemistad con todo lo demás. Porque esa vieja naturaleza tenía una mente enemistada con Dios. Y por lo tanto enemistada con su prójimo. Pero ¿qué hizo pues la reconciliación? Nos reconcilió con Dios el Padre, con su paternidad. Nos reconcilió con nosotros mismos. Nos reconcilió con el prójimo y nos reconcilió con la creación. 4 puntos importantes que hizo la obra de la cruz. Así que ¿por qué no vamos a perdonar? Cuando no entendemos esta salvación tan grande, vamos a pasarnos la vida en minucias, en cosas domésticas. Me dijo, me hizo, me miró feo. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El gobierno es activado en nosotros cuando nos sometemos al señorío de Cristo. Amadas, amados, el Rey del universo es Jesucristo. Pero te hago una pregunta. ¿Es el Rey de tu vida? Él es el Rey, indiscutible. Rey de reyes, Señor de señores. Pero Él es el Rey de tu vida. ¿Verdaderamente te gobierna? ¿Verdaderamente te dejas gobernar, guiar? ¿Dependes de Él? Esa también es para mí. Yo también me la hice. Y podemos decir, como una vez dijo una chica muy amada, a veces sí, a veces no. La canción de Julio Iglesias. Pero Dios quiere que todo el tiempo sea así. Sí. Hebreos 2:10, seguimos en la línea. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Miren, amados, por cuya causa son todas las cosas. Y todas las cosas subsisten por Él, por la causa de Cristo. Él vino a establecer un nuevo orden gobernante. Antes de Cristo había un orden gobernante de oscuridad, de muerte, de miseria. Pero cuando Cristo se hizo hombre y plantó sus pies en la tierra de Zabulón y Neftalí, se cumplió la promesa dada por el profeta Isaías, que dijo: la ciudad asentada en sombra de muerte vio gran luz. Él es la luz. Y tú eres la luz si estás en Él. Y si somos su cuerpo, ¿cuál es nuestro servicio? Resplandecer. Levántate pues y resplandece, porque ha venido tu luz. Tú eres luz, tú eres sal.
Eso nos habla de influencia. Pero es bonito decir, bueno, yo soy luz y soy sal. Pero para que se manifieste lo que somos, necesitamos entender el gobierno de Cristo. Someternos al señorío de Cristo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjese, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, pero Él tuvo que ser perfeccionado por aflicciones, porque Él es el autor de la salvación. Y va a pasar lo mismo con nosotros. Hay temporadas, ahora estamos en una temporada de invierno, pero es una temporada muy rica, porque es una temporada donde las semillas se caen, las hojas se caen, pero eso opera, después da fruto, es cosecha para la próxima estación. Igual nuestras vidas, cuando entendemos los tiempos duros y difíciles, es ahí que soltamos las hojas viejas, es ahí que lo viejo se va y lo nuevo comienza a emerger, comienza a gobernarnos, el nuevo entendimiento. Entonces, el amor es morir. Lo hemos visto en el retiro. El amor es sufrido. Amados, Dios ha podido salvarnos sin poner a Jesús en una situación de tanto dolor. Pero no. Él tenía que sufrir la agonía. Él tenía que padecer. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ama a alguien, estás dispuesto a padecer, estás dispuesto a negarte a ti mismo. Cuando nosotros ha podido dar la salvación, Él es Dios, pero no tendría el impacto del entendimiento en la mente humana cuando verdaderamente entiende la cruz, cuando verdaderamente entiende de qué se despojó Cristo y en lo que se convirtió. Se convirtió en pecado. Por amor, Jesús participó de un cuerpo de muerte para librar a la humanidad de la esclavitud, del temor. Ahora somos libres si le creemos, si confiamos en Él. Y aquí, así que, sigue la línea, el hilo conductor glorioso que comienza con entender la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es que la paga del pecado es muerte. Y Jesús se convirtió en pecado para destruir la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amados, Satanás ama la muerte. Él se puso muy feliz cuando vio que la advertencia de Dios en el Edén se iba a cumplir. Y eso produjo la muerte. Satanás trató de matar a Jesús desde el principio cuando era niño. Cuando los Reyes Magos vinieron a visitarlo. Avísenme dónde está para que yo también vaya y le adore. Pero Dios va a guardar siempre lo que tiene propósito para
la salvación. Habló en sueños a José y le dijo, saca al niño, vete a Egipto, porque hay quienes procuran matarlo. Lo trataron de matar todo el tiempo, pero ¿sabe qué? Satanás no lo pudo matar. Nadie lo pudo matar porque él entregó su vida. Nadie me quita la vida. Yo la pongo porque tengo el poder para volverla a tomar. Ese es nuestro Dios. Ese es Cristo. La muerte, un enemigo que ningún hombre pudo derrotar. ¿Saben qué, amados? Nosotros en la historia, a mí me encanta la historia. ¿A quiénes les gusta la historia? Me gusta mucho. Y hemos visto en la historia grandes conquistadores, tremendos conquistadores que conquistaron imperios, conquistaron reinos, conquistaron a sus enemigos. Por ejemplo, Alejandro Magno, un conquistador espectacular, lo estudié recién en la universidad. Nabucodonosor era otro conquistador tremendo. En 30 años conquistó 32 naciones. Alejandro Magno en 2 años conquistó las 32. Qué tremendo. Y así hemos visto ya más contemporáneos a Simón Bolívar, Napoleón Bonaparte, Hernán Cortés, conquistadores tremendos, con propósito de una causa. Derrotaron a sus enemigos, conquistaron imperios, pero nunca pudieron derrotar la muerte. Porque nadie puede conquistar ni derrotar la muerte. Solo Dios. Es un enemigo inexorable, inevitable. Eclesiastés lo dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Esta palabra se la di a mi amada señora Pochita cuando murió su hermana. Sabía el dolor, pero también nosotros sabemos el tiempo que Dios dice, que Dios habla. Hasta aquí. Así como le habla al mar, qué poderoso es Dios. ¿Cómo no nos vamos a someter por amor a ese Dios tan grande, que tiene el poder de decirle al mar, a sus olas, hasta aquí llegarás y de aquí no te moverás, no pasarás? En ese Dios estamos. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre está sujeto a la muerte? Esto es bien importante entenderlo. ¿Dónde se efectuó el origen de la muerte? En la desobediencia del primer hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Dónde pecaron? En su naturaleza. Esa naturaleza antigua es la fábrica del pecado. Siempre decimos, la gente no es pecadora porque peca. Peca porque tiene una naturaleza de pecado. Cuando esa fábrica fue cancelada en la cruz, ahí nos dio el libre albedrío para decidir si la volvemos a abrir, si nos gobierna. Entonces, el soplo del Espíritu, el ADN del Espíritu, fue interrumpido con una naturaleza caída. La victoria de Cristo sobre el imperio de la muerte. Aquí el apóstol Pablo estaba tan feliz, mostrando esa victoria contundente, ese desfile triunfal que despojó, dice Colosenses, y en el original despellejó al diablo, lo venció, triunfando sobre él en la cruz. Y cuando esto corruptible, ¿qué es esto corruptible? A ver, dígame,
tu cuerpo, mi cuerpo, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Esto es la venida del Señor. Vamos a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos, los que quedemos, nuestros cuerpos van a ser cuerpos incorruptibles, poderosos, como cuando Jesús resucitó y se presentó a sus discípulos y todos espantados. ¿Por qué temen? No soy un fantasma. Toquen, un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Y comió delante de ellos. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así como con sorbida es la muerte en victoria. Aquí nosotros tenemos temor a muchas cosas. Tenemos temor, yo tenía todo, ¿no? Pero puntualmente lo que más vemos, temor a la soledad, temor al abandono, temor a la escasez, temor a las crisis, temor a muchas otras palabras que cada uno sabe con qué tropieza, con qué le teme. Yo, por ejemplo, es verdad, pero tengo temor a los chulupis, tengo temor a los ratones, o sea, pero hay temores mayores que esos. Y uno de los temores mayores con que la humanidad tropieza es con el temor a la muerte. Hasta que la revelación de Cristo en nosotros nos libra. Por eso es que cuando algo sale en nuestro cuerpo, un diagnóstico, hoy temblamos, hacemos, porque hay temor. ¿Saben qué? Aquí el apóstol Juan tuvo una revelación, porque Apocalipsis significa revelación. Tuvo una revelación del Cristo resucitado y lo vio maravilloso. Sus ropas tan blancas, con un cinto de oro en su pecho, su cabello como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido. Y cuando le vio, cayó como muerto. Qué importante es ver a Cristo. ¿Sabe qué? Realmente cuando conocemos, cuando le vemos en el espíritu, o también físicamente puede ser, ¿por qué no? No va a quedar rastros de lo viejo. Nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Vamos a morir a lo viejo, a las mañas, al orgullo, a la soberbia. Entonces, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Él sabía los temores de los hombres y el principal es el temor a la muerte. Yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué glorioso. Él conquistó la muerte y nos entregó la vida, una vida eterna, una vida con propósito, una vida con sentido. Aquí el plan de Satanás es apartarnos del Señor para que muramos espiritualmente y también físicamente y estemos con Él por la eternidad. Pero según un escritor que he leído, Myles Monroe dijo: la mayor tragedia no es morir, sino vivir sin conocer el propósito para el cual nacimos.
Y si usted conoce a Cristo, va a conocer su propósito. ¿Cuál es? El principal. Conocerlo y darlo a conocer. La nueva creación es libre de temor. Es esa naturaleza divina libre de temor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos la naturaleza de Dios. Él es nuestro Padre. Entonces, ¿qué necesitamos hacer cuando algo venga a un dardo? Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a ningún, diga ningún, a ningún yugo de esclavitud. Aquí, misericordioso y fiel sumo sacerdote. Seguimos en Hebreos 2. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Fíjese, los ángeles se desviaron, se rebelaron contra Dios. La tercera parte de los ángeles del cielo. Pero Jesús no los socorrió a ellos. Socorrió a la descendencia de Abraham, no a la descendencia étnica, no a la descendencia judía, sino a la descendencia de Abraham en la fe. Porque cuando le dio la promesa, le dijo, en tu simiente. ¿Cuál era la simiente de Abraham? Cristo. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahí entra Bolivia. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos los hijos de Dios. Aquí, en esta Bolivia que pronto va a tener una liberación poderosa, contundente. Porque creemos lo que oramos. Creemos lo que Dios dijo. Estamos firmes como rulero de estatua, orando todas las mañanitas a las 7:30 para. Entonces, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amados, los antiguos sacerdotes que eran cambiados año tras año porque como morían no podían seguir vigentes. Eran hombres débiles que tenían que atarles una cuerda con una campanilla por si estaban con alguna mancha, algo, y entraban al lugar santísimo para orar y cubrir los pecados del pueblo. Morían. Y como nadie podía entrar a ese lugar, eran sacados por la cuerda de sus pies. Y estos débiles hombres que oraban por el pueblo y solo cubrían el pecado. Solo el sumo sacerdote Cristo Jesús quitó el pecado. ¿Sabe qué? Tenían un pectoral con piedras preciosas de las 12 tribus de Israel en su pecho y en sus hombros. El sumo sacerdote eterno no tenía ese pectoral. Pero tenía una marca, una abertura en su pecho y cargaba una cruz en sus hombros, participando, haciéndose semejante a la debilidad humana. Él se sintió débil y dijo, Padre, si es posible. Él se identificó con el pueblo. No tenía las 12 tribus en su pecho, pero tenía toda la humanidad en su costado y cargando una cruz. ¡Qué sumo sacerdote más extraordinario! No cubrió el pecado, lo quitó. ¿Para cuándo? Hasta la otra semana que falle, que peque. Para siempre. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué es expiación? Es ponerse en el lugar de otro para cancelar esa obra y quitar sus efectos.
quitar los efectos del pecado, que es la muerte. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amados, Él padeció en su cuerpo las tentaciones. Padeció en su cuerpo la tentación sobre los poderes. Si postrado me adoras, te doy todos los poderes del mundo, los reinos, porque a mí me han sido entregados. Padeció en su cuerpo toda la tentación que usted y yo padecemos. ¿Y sabe qué? Y mayor aún. No, pues por Él era Dios. Justamente. Era mayor sobre Él para sacarlo del propósito. Pero nunca pecó. Por eso es que tuvo que hacerse pecado. Porque si no se hubiera hecho pecado, no podía morir. Por eso es que participó de nuestra naturaleza. Porque la naturaleza de Dios no puede morir. Entonces, la parte nuestra, a fin de conocerla y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amados, nosotros también participamos de sus padecimientos. ¿Cuáles? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad sino la tuya. Vamos a estar en agonía hasta que no decidamos morir, hasta que no decidamos renunciar a aquello que estamos acariciando. Para gobernar necesitamos someternos al gobierno del Espíritu, al gobierno de Cristo. Y termino con esto. Aquí Él fue tentado en todo, pero nunca pecó, pero entiende a los pecadores. Entiende a los que son tentados y también a los que caen en la tentación, como esta mujer. Jesús estaba enseñando y vinieron los religiosos fariseos y les dijeron: Maestro, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. ¿Qué dices? Porque la ley de Moisés dice que hay que apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Estaban tendiéndole una trampa. Porque si él decía, muy bien, apedréenla, estaba yendo en contra de todo lo que él había hablado, de la gracia y la misericordia que vino a mostrar al pecador. Y ahí también podían decir, ¿dónde está la gracia y la misericordia? Pero aún peor, si se oponía y decía no a la ley de Moisés. Ningún judío en ese tiempo podía seguirlo, porque la ley era lo máximo para ellos. Pero este Jesús, maravilloso, qué sabiduría eterna, se inclinó y comenzó a escribir. Y todos venían ya con sus piedras para apedrear a la mujer. ¿Usted ha visto alguna vez esa muerte a pedradas? Cavan un pozo y ponen a la mujer o al objeto hasta la mitad y comienzan, como no se puede mover en el pozo bien angosto, comienzan a tirarle las piedras hasta que muere lapidada. Él se inclinó a tierra. Estaba tranquilo. Y los otros afanados, seguramente haciéndose ojitos, cayó en la trampa, cayó en la trampa. Pero se levantó una palabra medular, certera y poderosa. Y dijo, el que sea libre de pecado, tire la piedra contra ella. Y todos, acusados por sus conciencias, desde el más viejo hasta el más joven, comenzaron a tirar las piedras y se fueron. Y el Señor le dijo a la mujer, mujer, ¿quién te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amados, el pecado para el Señor no es una cosa así nomás. No, esto, tranquila, puedes seguir
pecando. Vete y no peques más. El pecado es algo serio. El pecado es algo serio porque destruye la vida interna, se hace un círculo vicioso, destruye relaciones. Y lo peor es que nos saca de aquello que ya nosotros somos en Cristo. Nos lleva, imagínense, somos santos, perfectos, completos, para manifestar el amor, el perdón. Pero el pecado nos lleva a deformar con odio, con maldad, con amargura, con orgullo, con soberbia. Débiles hombres, pequeños hombres, soberbios, orgullosos. Nos deforma. Entonces, para el Señor, el pecado sí vale. No es una cosa así nomás. Vete y tranquila, una palmadita en la espalda y no pasó nada aquí. No, el pecado le duele a Dios. ¿Y sabe qué? La mujer no sabía, fue perdonada, pero no sabía que el que le estaba hablando era el que iba a pagar por su pecado. ¿Me entiendes? El que le estaba hablando, absolviendo, perdonando, era el que más despuesito iba a pagar por ese pecado. Iba a tomar ese pecado en su cuerpo. Sí iba a ser pecado para que la mujer pueda ser libre. Entonces, ¿qué ministró el Señor ahí? El amor. Porque es el amor el que hace en esa obra de la cruz que nosotros no pequemos. No es la imposición o la obligación, sino el saber cuánto nos amó. Y seguramente yo me imagino a esta mujer, después que entendió, después de la cruz, esta mujer no volvió a cometer el mismo error, porque entendió que aquel que la absolvió y la perdonó, pagó lo que ella debía pagar. Qué glorioso que es el Señor. Pagó lo que nosotros nos tocaba pagar. Y es más, no solo nos perdonó, nos hizo hijos de Dios y nos dio una nueva creación. Una creación santa que tiene libertad y que puede gozar la vida de Dios.